Hola, mi nombre es Edith. Les voy a contar una historia que hasta la fecha se me hace muy difícil de creer. Ya han pasado varios años, pero cuando recuerdo todo y vuelvo a revivir ese tiempo, es triste para mí. Voy a contarles esta historia. Mi mamá fue gemela. Ella se llama Sonia y su gemela se llama Silvia. Nos contaba mi mamá que cuando eran niñas, mi abuela las vestía con ropa igual, zapatos iguales. Muchas veces las confundían, eran idénticas, solo que mi mamá tenía una pequeña cicatriz en la frente de un golpe que se dio estando niña, y se le abrió la frente. La tuvieron que llevar al doctor, ya que la sangre no se detenía. Después de eso, mi mamá y mi tía ya no podían hacer la travesura de hacerse pasar por quien no eran. Mi mamá tenía 3 hermanos mayores que ellas. Son mi tío Toño, mi tía Eli y mi tío Chuy. Todos se querían como hermanos. Pero mi mamá y mi tía tenían un lazo especial. Casi siempre andaban juntas. Eso era lo que nos contaba mi mamá. Claro que con la misma edad les tocó ir juntas al mismo grado en la escuela. Conforme iban creciendo, empezaron a salir con amistades que las dos tenían en común. Nos platicó mi mamá que las dos fueron cómplices de muchas cosas, de escapadas sin permiso, de mentirles a sus padres, de tantas aventuras que vivieron las dos. Mi mamá, siempre que hablaba de su hermana gemela, lo hacía con tanto cariño, y mi tía Silvia no se quedaba atrás. Se veía el amor que cada una se tenía. Mi tía también nos llegó a contar sus vivencias junto a mi mamá. Mi mamá nos platicó cuando conoció a mi papá. Ese día, mi mamá se encontraba con una amiga. Mi tía Silvia no la acompañó porque se había resfriado. Bueno, pues resulta que la amiga de mi mamá conocía a mi papá y se lo presentó. Mi papá quedó enamorado de mi mamá. Decían que fue amor a primera vista. Pues, después de ese día, ya no se separaron, se hicieron novios. Pero hubo algo que le pareció raro a mi mamá cuando mi tía Silvia conoció a mi papá. Decía mi mamá que no le gustó la forma de portarse de mi tía. Su mirada hacia mi padre era un poco de coqueteo. Pero mi mamá no le quiso dar importancia. Así pasó el tiempo. Mi papá le pidió a mi mamá que fuera su esposa. Se casaron y vivieron cerca de los padres de mi mamá, mis abuelos maternos. Mi tía Silvia por un tiempo se distanció de mi mamá. En ese tiempo no se dio cuenta por qué. Pasaron los años. Nacimos sus hijos, mi hermano y yo. Lo que yo recuerdo es a mi tía en nuestra casa, con nosotros en sus brazos, muy cariñosa cuando teníamos la edad para ir al kinder. Ayudaba a mi mamá a llevarnos. Ella decía que no pensaba casarse, que con nosotros tenía, que éramos como sus hijos. Casi todos los días estaba en nuestra casa. De vez en cuando se quedaba a dormir. Mi hermano y yo la queríamos mucho. Y parecía que ella a nosotros también. Mis tíos Toño, Chuy y Eli ya estaban casados y cada uno tenía sus hijos, casi de nuestra edad. Pero mi tía Silvia tenía una preferencia muy marcada por mi hermano y por mí. Y ellos bien que se daban cuenta. Muchas veces mi tía Eli se lo dijo. Recuerdo muy bien una Navidad que mi tía Silvia nos regaló una bicicleta a mi hermano y a mí. A los demás sobrinos les regaló un detallito solamente. Y mi tía Eli le dijo: Silvia, si a mis hijos te pesa darles regalo, mejor no les des nada. Y mi tía Silvia le contestó: mira, Eli, para mí, Pepe y Edith son como mis hijos. Y si no te parece, pues regrésame los regalos que les di a tus hijos, y se acaba la discusión. Mi abuela intervino:
porque ese día estábamos toda la familia en casa de los abuelos. Mi abuela dijo: Eli, tú sabes que Silvia siempre ha convivido con los hijos de Sonia, y ellas dos siempre fueron muy unidas. ¿Para qué discuten? No quiero que haya malos entendidos entre ustedes, más en estas fechas que son para festejar y estar en familia. Pues se calmaron las dos y seguimos conviviendo. En ese tiempo yo tenía 12 años, pero me fijaba muy bien en todo lo que pasaba a mi alrededor. Como mi tía Silvia era la única que quedaba soltera, mi abuelo le daba su buen dinero de la venta que tenía del ganado de engorda. Mis abuelos estaban muy bien económicamente. Mi tía vivía una vida de privilegios, sin trabajar y con dinero. Bueno, pues mi tía nunca se casó, estuvo siempre al pendiente de nosotros. Después de contarles algo de nuestra vida, ahora sí voy a decirles por qué empezó todo. Yo tenía 19 años en ese tiempo, y como ya les había dicho, mi tía casi vivía con nosotros. Una tarde, mi mamá me dijo: Edith, acompáñeme a comprar unas cosas a la ciudad, que por cierto, nos queda 1 hora de nuestro pueblo. En ese momento mi papá no se encontraba en la casa, ni mi hermano. Ya para salir de la casa, llegó mi tía Silvia y nos preguntó que a dónde íbamos. Mi mamá le dijo para dónde íbamos, y mi tía Silvia nos dijo que se iba a quedar un rato en la casa para arreglar las plantas del jardincito. Mi mamá le dijo que sí, pero que cerrara bien la puerta cuando se fuera. Nos fuimos. Mi tía se quedó. Antes de salir del pueblo, nos encontramos con una amiga de mi mamá, que tenía tiempo de no ver, ya que se había ido a vivir fuera del pueblo. Entre plática y risas se nos pasó el tiempo. Mi mamá me dijo: ¿sabes qué? Mejor mañana vamos a la ciudad. Nos regresamos a nuestra casa. Al llegar, la puerta de la entrada estaba abierta. Entramos por el pasillo. Antes de llegar a la sala, escuchamos a mi tía Silvia hablando con alguien. Se escuchaba llorosa. Mi mamá se detuvo y nos quedamos calladas. Mi tía decía: ¿pero por qué te fijaste en ella y no en mí? ¿Pero por qué te fijaste en ella y no en mí? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Vámonos lejos los dos, donde nadie nos conozca. Yo no me casé por ti, porque desde que te conocí me enamoré, y ese amor que siento no me lo puedo sacar del corazón. En ese momento se escuchó la voz de mi papá, diciendo: no, Silvia, ya te dije que no siento nada por ti. Entiéndemelo, déjame en paz. Yo respeto a Sonia y a mis hijos. Si cuando estábamos jóvenes te dije que no, ¿cómo crees que en estos tiempos te voy a decir que sí? Mi mamá ya no aguantó más y se fue en contra de mi tía. Le dijo: con que eso te trae a mi casa descarada sin vergüenza, y le dio una cachetada. Se le llenó la cara de odio y de rencor hacia mi mamá. Le dijo: maldita desgraciada, te odio, no sabes cuánto. Esta familia debería de ser mía y no tuya. Te aborrezco desde el día que te casaste con Pepe. Mi mamá la agarró del cabello y la sacó de la casa. Se puso a llorar desconsolada por el dolor que le causó las palabras que le acababa de decir su hermana, con la que compartió el vientre de su madre. Yo no lo podía creer. Para mí era una pesadilla. Yo decía para mí: esto no es cierto, esto no es cierto, esto no está pasando, esto no es cierto. Mi papá le decía a mi mamá: perdóname por no habértelo dicho antes, pero no sabía cómo hacerlo. Te juro que yo no tuve nada que ver con ella. Pues después de llorar, se quedó callada con la mirada perdida. Como a las 2 horas de todo lo que había pasado, tocaron la puerta. Eran mis abuelos, que ya sabían lo que había pasado por boca de mi tía Silvia, pero no sabían toda la verdad.
Mi mamá les contó cómo estuvieron las cosas. Mi abuela se puso a llorar y le dijo a mi mamá: Silvia agarró sus cosas y se fue, no sé para dónde. Mi mamá le contestó: si un día sabes dónde se encuentra, no me digas, porque para mí ya está muerta. Todos esos días fueron muy pesados para toda la familia. Pasaron los días, las semanas, los meses. Toda la familia sabía dónde estaba mi tía Silvia, menos mi mamá y nosotros. No la volvieron a mencionar, pero pasó algo muy extraño. Mis padres discutían mucho. De la nada tenían problemas. Lo que nunca antes vimos mi hermano y yo. Se gritaban, se maltrataban. Pero no solo eso pasó. Mi mamá, de estar sana, empezó a sentirse mal. Sentía ardores en toda su piel. Nos dijo que parecía como si le hubieran untado chile. Después le empezó a doler la columna. Poco a poco se fue intensificando el dolor. Ya con esos síntomas fue al médico. La revisaron, pero su columna estaba en perfecto estado y en la piel no le encontraron nada normal. Le recetaron unas pastillas y una crema, pero pasó el tiempo y en lugar de mejorar, empeoraba cada día más. Se empezó a quejar de su estómago. Esos ardores que sentía en la piel los empezó a sentir por dentro del estómago. Ya era insoportable su enfermedad. Día y noche se retorcía de dolor. Y la medicina no le hacía ningún efecto. Mi papá no le hacía mucho caso. Lo que hizo fue cambiarse de cuarto, porque decía que no lo dejaba dormir. Nunca se había comportado de esa manera. No entendíamos qué le estaba pasando. La pobre de mi mamá lloraba y se agarraba a su estómago con desesperación. Un día llegó una amiga a verla y le dijo: Sonia, no vayas al doctor. Sé que muchas veces no creemos en la brujería, pero de que existe, existe. Te voy a dar el domicilio de una persona que te puede ayudar. Mi mamá, desesperada, me pidió que la llevara al domicilio que le dejaron. La llevé. Llegamos a la casa de esa persona. Era una mujer como de unos 40 años. Recibió a mi mamá. Yo me pasé con ella. La señora le empezó a decir: mira, esto que te está pasando solo es el principio de lo que te espera, porque esa persona que te mandó a hacer el trabajo te quiere ver muerta. Es alguien que te odia mucho. Tú sabes muy bien de quién se trata. Tuviste un problema muy grande con ella. Mi mamá le contestó que se trataba de su hermana gemela. La señora le dijo que sí, que era ella. Pero estamos a tiempo de curarte. Pero eso sí, todos tus síntomas se le van a regresar a ella. Mi mamá le dijo que no quería eso, que como fuera era su hermana. La señora le contestó: ¿eres tú o ella? Piénsalo muy bien. Si no te curas, te vas a morir. Y vas a tener una muerte muy fea. Yo intervine y le dije a mi mamá: ¿prefieres dejarnos a mi hermano y a mí? Piensa en nosotros y en ti misma. Mi mamá dijo: está bien, nada más que no se entere nadie de la familia. Y mucho menos mis padres. La señora empezó a preparar muchas cosas, hierbas, batía cosas, le dio tomos a mi mamá. Le dijo: poco a poco va a desaparecer el mal que te hicieron. También tu esposo va a volver a ser el mismo contigo. Se van a acabar las peleas. La llevé varias veces y de repente mi mamá estaba sana de nuevo. Todo volvió a la normalidad, pero no para mi tía Silvia, porque mis tíos fueron por ella donde se encontraba, porque ella estaba muy enferma. Claro que nadie sabía la verdad. A mi mamá le afectó mucho saberlo.
porque a pesar de todo, era su hermana. Y más que eso, nacieron el mismo día. Creo que el día que mi mamá le dijo a mi abuela que mi tía Silvia se había muerto para ella, no lo dijo de corazón, sino que fue por el coraje que sintió en ese momento. Pues mi tía ya estaba en las últimas, y mi abuela le dijo a mi mamá que fuera a ver a mi tía Silvia, que no quería que estuvieran distanciadas, y que ya estaba muy grave. Mi mamá fue a ver a mi tía Silvia, pero aún así como estaba, corrió a mi mamá y le gritó que lo odiaba más que nunca, y que por su culpa estaba así, que la que debería de estar enferma era ella. Mi mamá le dijo: Silvia, yo te perdono de corazón, y se salió de la recámara de mi tía. Mi mamá alcanzó a escuchar que le dijo: ¿Y quién te está pidiendo tu perdón, maldita? Mi mamá ya no volvió a verla hasta el día que murió. Fuimos a su velorio, como toda la familia. Y les cuento que nadie se enteró de la brujería que mi tía Silvia le hizo a mi mamá, y mucho menos que murió por su propia maldad.